Ok, listo, muchachos. Vamos a iniciar primero con una pregunta de la competencia de indagación, ¿sí? Recordemos que en ciencias naturales a ustedes les van a evaluar en tres competencias específicas que son indagación, explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esta pregunta inicialmente. Es una pregunta de la competencia de indagación del componente de mecánica clásica asociado a un tema más específico que es poleas y diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, listo. El tipo de contexto de esta pregunta es un contexto discontinuo, tal cual como podemos ver, tenemos una imagen en la que se nos está ofreciendo allí una información que es clave para dar respuesta en esta pregunta. En las preguntas de indagación, muchachos, existen ciertas recomendaciones que es bueno que ustedes conozcan al momento de abordar una pregunta de este tipo. La primera es, siempre que ustedes tengan una pregunta de indagación, es recomendable que vayan al enunciado, que lean el enunciado que les está presentando la pregunta y que puedan leer la información que se les presenta con un objetivo en mente, ¿sí? Sí, es recomendable que se haga, que se lea primero el enunciado para luego irnos ahí a esa pregunta que nosotros tenemos y analizarla bien ya con un objetivo en mente allí, ¿sí? Entonces, el enunciado de nuestra pregunta va a contener aquella opción en la que nosotros podamos elegir la pregunta o lo que nos está pidiendo que respondamos el IFES aquí, ¿sí? En este caso, el enunciado sería esta pregunta que nos colocan aquí. ¿Qué predicción puede hacerse a partir del modelo? Es lo primero que nos dicen. ¿Qué predicción puede hacerse a partir del modelo? Entonces, antes de hablar nosotros un poco allí sobre lo que vamos a resolver en esta pregunta, el IFES tiene en particular algunas palabras que son muy claves, ¿sí? Son muy claves y que pueden pertenecer a la competencia de indagación. Esas palabras son, muchachos, vamos a escribirlas por acá. La primera es la conclusión, las conclusiones. Luego tenemos las predicciones y vamos a tener las inferencias. Las inferencias. Listo. Estas son palabras claves que les aparecen a ustedes en este tipo de preguntas. Preguntas como infiera o qué predicción puede hacerse o qué conclusión puede hacerse o para validar alguna conclusión o para validar un tipo de afirmación o una predicción. Debemos aprender a diferenciar una de la otra. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por una conclusión, por una predicción? ¿Qué es lo que podemos encontrar en cada uno de esos casos? Aprender a diferenciar una predicción de una conclusión y de una inferencia. Entonces, listo. Vamos a analizar un poco sobre qué factores nos permiten diferenciar una predicción de una conclusión y de una inferencia. Listo. Miren, en una determinada situación, si nosotros llevamos a cabo allí una respectiva toma de datos, si nos encontramos tomando una respectiva toma de datos allí, como la que estamos viendo, y ellos están marcando, digamos, que una tendencia entre ellos, donde el primer dato fue este fue el primer dato que tomamos, y este es el último dato, ¿sí? Este rango que nosotros estamos viendo aquí es el rango que nosotros tenemos de valores que hemos medido y que nos sirvieron a nosotros para determinar una tendencia. Entonces, todo lo que nosotros podamos,
todo lo que nosotros podamos entender, todo lo que podamos nosotros extraer a partir de este rango de mediciones se llama conclusiones. Estas son las conclusiones, es decir, las conclusiones se basan en hechos concretos, en cosas que se han medido y se han establecido. Nosotros no podemos concluir algo a partir de una línea de tendencia. Necesitamos evidencia física para nosotros concluir algo, ¿sí? Entonces ahí se tomaron un grupo de datos y dentro de ese grupo de datos nosotros podemos concluir solo dentro de ese grupo de datos, ¿sí? Es muy importante que se tenga eso en cuenta. Entonces, nosotros para concluir lo que necesitamos es evidencia, evidencia para concluir. Entonces, si a nosotros en algún momento nos sale un enunciado en el que nos pidan concluir, debemos tener en cuenta que para hacerlo debemos tener un grupo de mediciones o las mediciones que realizó alguna persona diferente a nosotros. Sí, son factores que son importantes allí al momento de hacer esas conclusiones. Ok. Tenemos también las predicciones. Las predicciones se van a hacer basadas en la línea de tendencia, en una línea de tendencia futura. Vamos a tener las predicciones aquí y vamos a tener de este lado las inferencias. Todo esto se basa en líneas de tiempo, ¿sí? Aquellos datos que podamos nosotros predecir para futuras acciones son las que nosotros vamos a tener como predicciones, ¿sí? Es lo que podemos predecir luego de un grupo de datos o de una situación que hemos visto y que hemos evidenciado, ¿sí? Lo que va a ocurrir a futuro a partir de una tendencia inicial es lo que llamamos una predicción. Y lo que ocurriría en un tiempo pasado basado en nuestra tendencia, lo podemos llamar como una inferencia, ¿sí? Si nosotros inferimos, nos estamos basando en una tendencia de datos pasada a lo que pudo ser un grupo de datos que se tomó, ¿sí? Eso es lo que entendemos nosotros por inferencia. Y por conclusiones, recordemos que eso se basa en las evidencias que tengamos y por predicciones entendemos aquellos valores que se van a encontrar en una tendencia futura, ¿sí? Entonces son palabras muy importantes que no solo aplican para ciencias naturales, sino en general para otras asignaturas. Ustedes pueden emplear estas conclusiones que les hemos dicho aquí para que las usen y tengan una mayor claridad al momento de elegir una respuesta, ¿sí? Entonces, en esta pregunta ustedes les hablan de que hagan una predicción a partir de lo que pueda hacer el modelo. Entonces, nosotros tenemos esa situación que estamos viendo y para hacer una predicción nosotros tenemos que ver cuál es la tendencia de esa máquina a partir del movimiento que ya está teniendo en el momento o que no está teniendo, ¿sí? Según lo que vemos allí, ¿qué tendencia tendría en un futuro? Que no es lo que estamos viendo ahora mismo, solo lo que vemos a futuro, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de nosotros ver y analizar lo que es una predicción allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, cada uno de nosotros va a anotar, ¿sí? Como hicimos nosotros en cierto momento, van a anotar en un cuaderno la respuesta, la opción de respuesta que elegirían para esta opción y la evaluamos. La evaluamos en el sentido de que analizamos lo que eligieron, las razones de por qué lo eligieron, ¿sí? No hay no hay, digamos que algún tipo de presión, elijan la que ustedes consideren, muchachos. Sí, pueden hacer uso de las recomendaciones que les he dado para que elijan una respuesta, ¿sí? Esto aplica en general para la competencia de indagación. Entonces, vamos a tomarnos por pregunta unos 2 minutos allí. Dependiendo de si han elegido o no, podemos dar un poco más de tiempo allí para ver qué respuestas eligen o han elegido para la situación que se les presenta, ¿sí? Ok, nos falta por cámara Android. De momento es el que le hace falta a Cielos que me avisó.
Vamos encendiendo nuestras cámaras ahí, Andrew, por favor. Andrew, ¿estás por ahí? Ya, profe. Listo, listo. Bien, muchachos, vamos a tomarnos 2 minutos para elegir una opción de respuesta para esta pregunta. ¿Sí? Elijamos una opción de respuesta, la anotamos y luego de todo ello hacemos el análisis de cuál sería la respuesta correcta o las razones de por qué eligieron ustedes las respuestas que eligieron. Entonces vamos a tomarnos 2 minutos para ello. Es la 1:25. Vamos vamos a esperar hasta la 1:27. 1:20, bueno, 1:28, acabó de ser la 1:26. 1:28 para ver qué respuesta eligieron. Entonces vamos a tomarnos esos 2 minutos para que lean bien la pregunta y tengan una opción de respuesta ya elegida allí. Yo voy a estar haciendo acá por pregunta, en base a las respuestas que me comentan, yo voy a estar anotando unos porcentajes de acierto. Por ejemplo, acá somos 1, 2, 3 con Yaidet, 4 con Haider y 5 con Alicia. ¿Sí? De los 5 vamos a sacar un promedio teniendo en cuenta el número de respuestas que ustedes me están diciendo. El número de respuestas correctas con respecto al número total sería un porcentaje de acierto ahí. Entonces vamos a esperar los 2 minutos hasta la 1:28 para que elegir una opción de respuesta allí. Listo, muchachos, 1:28. Me gustaría saber si ya eligieron una opción de respuesta. Comencemos allí con Andrew. Adelante, Andrew. Para ti, ¿cuál es la opción de respuesta de esta pregunta? La correcta. La respuesta correcta mía es la B. Para levantar la caja se necesita que la magnitud de tensión sea mayor que el peso. Voy a leer, profesor. Listo, listo. Tenemos allí Una la grúa, respuesta. Ajá, dale, adelante. una grúa levanta una caja de masa M, como se muestra en la figura 1. Ujú. El funcionamiento de la grúa puede moderarse como una máquina de at-work. En este modelo, como se muestra en la figura 2, se aplica una fuerza de motor sobre una cuerda que produce sobre esta una tensión con la finalidad de levantar el cuerpo del peso mg. ¿Qué predicción puede hacerse a partir del modelo, profesor? Yo cogí la B, ya que para poder levantar la caja que se está ejerciendo la fuerza, debería ser la tensión debe ser más alta que el peso, ya que si la tensión es menor, puede que esa tensión no resista el peso y puede que, por ejemplo, una cuerda se rompa. Entonces, estoy descartando en este momento la C, la fuerza de motor que está dirigida en sentido contrario del peso. Eso, Ujú. si podemos ver en la figura 2, en ningún momento ella está yendo en sentido contrario. Si fuera el sentido contrario, cambiaría la flecha. La D, la grúa que levantará la caja sin importar
la magnitud de fuerza del motor. Prácticamente este está mala ya que necesitamos una fuerza de empuje y una mayor tensión para poder levantar ese peso que se está ejerciendo o el que vamos a hacer. Por eso esa no puede ser. Listo, profesor. Excelente análisis allí, Andrew. En efecto, muchachos, Andrew no lo pudo explicar mejor allí. Acá la opción de respuesta correcta para esta pregunta es la opción B, tal cual como eligió Andrew. Listo. ¿Por qué esa es la opción de respuesta, muchachos? Debemos tener en cuenta que lo que se desea con este modelo es levantar un peso que nosotros tenemos aquí. Eso es lo que se desea a futuro al momento de hacer este diseño, levantar un peso que se tiene desde un punto bajo. Para lograr eso en un tiempo futuro, es decir, lo que nosotros debemos predecir en base al futuro que nosotros estamos viendo allí es lo que va a tender a ser esa polea en un tiempo futuro, ¿sí? Tenemos un peso aquí, un peso que está sometido a dos fuerzas en específico. Yanelis, para ti, ¿cuáles son las dos fuerzas en las que se está sometiendo la masa esta que tú estás viendo aquí? Esta masa de aquí, ¿qué fuerzas están siendo ejercidas sobre esa masa? Yanelis. Profe, yo creo que la cinética. La cinética. La fuerza cinética. Ok, explícanos, ¿qué es la fuerza cinética? Yo tengo entendido que la fuerza cinética es ¿Es qué? mientras el cuerpo está en reposo. Ujú. Y por eso yo creo que la cinética. Ok, ¿qué fuerza? Oh, listo, tú me comentas esa. ¿Qué otras fuerzas ves tú que está haciendo, que están influyendo sobre esta masa que tú estás viendo aquí? ¿Qué otras fuerzas? La normal. La normal. Ok. ¿Qué dice Yaidet allí? Adelante, Yaidet. Para ti, ¿qué fuerzas se están ejerciendo sobre esa masa que nosotros estamos viendo allí? Yaidet. Sobre la masa. Sí, sobre la masa. Pues yo digo que el peso Ajá. y fuerza normal. Ok, ok. Listo. ¿Qué dice Alicia? Alicia, puedes responder rápido. Si hay mucha bulla, no importa. Dígame. Adelante, Alicia. Para ti, ¿qué fuerzas se ejercen sobre esta masa que vemos aquí? Ya, yo le dije la normal. Ah, tú, ok, la normal. ¿Y cuál más? De gravedad. No, sí, esa, ok, la de la gravedad. ¿Cuál sería la fuerza que se genera debido a la gravedad? ¿Cómo se llama esa? Peso. El peso, muy bien. ¿Qué dice Haider? Para ti, ¿cuáles son las fuerzas Profesor, que se ejercen aquí en esta la, masa? la fuerza de tensión, La fuerza de tensión. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más, Haider? no es otra, no sé la tensión por ahora. No, listo, está bien, pero ¿qué fuerzas tú ves allí que están siendo o que se están ejerciendo sobre esa masa? Ya me dijiste una, la tensión. Para ti, ¿cuál sería otra fuerza que se ejerce sobre esa masa? La elástica también. La elástica la asocias por la cuerda. Ok, listo, listo. Vamos a responder esa pregunta que tenemos ahí. Ahora, vamos a ver qué nos dice Andrew. Andrew, para ti en esta pregunta, ¿qué fuerzas se están ejerciendo sobre la masa? Sobre la masa Z es el peso. Ujú, Entre ese peso, pues, o sea, ya sabemos que es la gravedad y es la correcto. fuerza de tensión. Si es de acuerdo con la figura de la fuerza de tensión, que sería la normal. Ok, ok, listo.
Bien, muchachos, vamos a hablar un poco acerca de esos términos que nos están comentando ustedes, que son fuerza normal, tensión. Vamos a ver cuándo se presentan unos y cuándo se presentan otros. ¿Sí? Tranquilos, vamos a hablar un poco de ello. Voy a compartirles el libro un momento para... Profe, sí es tan buena lo que yo dije. Sí, sí, pero quiero aclararles, o sea, hay algo que les quiero aclarar con respecto a la tensión y la fuerza normal. Eso es lo que les quiero mostrar. Les voy a Ah, compartir bueno. la pantalla de Hidro para que hablemos de los tipos de fuerza y que los puedan identificar. Sí, porque digamos que habrán ocasiones donde ustedes les hablarán de esas fuerzas, pero ustedes no les van a explicar la diferencia entre una fuerza normal o una de tensión. Eso es algo que se asume, se tiene claro ahí. Entonces vamos a charlar un poco sobre cómo se ven esas fuerzas y cuándo podemos diferenciarlas. Estoy esperando que el tablero se cargue aquí. Ya les comparto apenas lo tenga listo aquí. Vamos a borrar esto. Este es 11C1, eh, reunión 1. Vamos a poner. Ese era el nombre que yo le había puesto a esta reunión 1. Reunión grupo 1. Ok, listo, muchachos. Vamos a charlar un poco sobre lo que se ve aquí. Miren, ¿qué tenemos nosotros en esa máquina de Atwood que tenemos allí? Vamos a tener una caja como la que estamos viendo aquí. Y por un lado vamos a tener una cuerda. Sí, esta caja va a estar sostenida por una cuerda, como la que se ve en la figura. Y va a estar sometido a una fuerza a la que están sometidos todos los cuerpos, que es el peso. ¿Sí? Aquí la tenemos aquí. Cuando yo les pregunto eso, lo que esperaba que me comentaran era que las fuerzas que se ejercen sobre esta masa son la fuerza de tensión y la fuerza del peso. Aquí no se está ejerciendo una fuerza normal y les voy a explicar por qué. Si esta es una cuerda, vamos a colocar una cuerda aquí. Esto en la realidad podría verse más o menos así. Voy a hacerles un esquema de cómo podría verse eso realmente. Y así se ve realmente. Se ve una caja que está sostenida allí sobre un suelo. Podemos colocar un suelo acá debajo también. Ella está ahí sostenida sobre un peso. Y acá podemos colocar el resto de la polea. Ok, listo, muchachos. En esta situación que nosotros estamos viendo aquí, ¿qué ocurre? Tenemos que aprender a identificar cuáles son las fuerzas que se ejercen dependiendo de las situaciones que tengamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cuerdas, cuando tenemos cuerdas acopladas a los cuerpos, cuando tenemos, vamos a irlo escribiendo, cuando nosotros tenemos lo que son cuerdas, cuando tenemos bandas elásticas, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos esto acoplado a los cuerpos, estos van a sufrir fuerzas de tensión o van a presentar fuerzas de tensión.
Esto es lo que se presenta cuando hablamos de cuerdas, cuando hablamos de bandas. ¿Sí? La cuerda siempre va a tender a tener una dirección que es contraria a una fuerza que se presente como prioritaria allí. ¿Sí? El peso en este caso va a tender a ir hacia abajo, como el peso que se presenta en todos los casos. ¿Sí? Entonces la cuerda lo que va a hacer ahí es contrarrestar ese peso y esa dirección tendría un valor o tendría una dirección que va hacia arriba. ¿Sí? Esa sería la fuerza de tensión, se presenta en las cuerdas. Ahora, si yo no tuviera esa cuerda así, sino que la tuviera así de esta forma, amarrada de esta forma así, suponiendo, entonces la dirección de la fuerza de tensión en ese caso es esta de aquí, así. Esa sería la dirección de la fuerza de tensión en esa segunda situación. Ahora, algunos de ustedes me decían, profesor, ahí hay una fuerza normal. Entonces, vamos a ver por qué aquí no hay una fuerza normal. Les voy a explicar por qué no hay y en qué situación sí la habría. Miren, la fuerza normal existe cuando nosotros tenemos cuerpos apoyados sobre una superficie. Por ejemplo, nosotros estamos acá sentados, algunos en una silla, otros quizás están acostados, no acostados, sino sentados en una cama allí, apoyados sobre la pared, otros estarán en un colchón, cosas así. Nosotros al estar apoyados en esa silla y esa silla sobre el suelo, nosotros por estar apoyados aquí estaremos experimentando una fuerza normal debido a que tenemos nuestro cuerpo apoyado en una superficie. De eso depende la fuerza normal, muchachos, de que haya una superficie en la que nosotros nos encontremos apoyados, ¿sí? Si eso no ocurre, si no tenemos ninguna superficie que estemos apoyándose al cuerpo, entonces no va a haber una fuerza normal. Eso es lo que está ocurriendo allí, ¿sí? Aquí no tenemos ninguna superficie que permita que visualicemos una fuerza normal aquí, por eso no la puede haber, como si la hay una fuerza de tensión aquí. Entonces, estos términos, muchachos, aparecen digamos, en las IFES y no es ese tipo de información que ustedes les suministran siempre. Ustedes les hablan de fuerzas de tensión, les hablan de fuerza normal, de una forma en la que consideran ellos que ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre la una y la otra. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a tener una fuerza normal? Vamos a analizar ejemplos de ella. Y también es importante que tengamos en cuenta que la fuerza normal no siempre va a ir dirigida hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros tenemos esa caja roja, la tenemos apoyada sobre una superficie, como la que estamos viendo aquí. Tenemos esa caja apoyada sobre esa superficie así. Listo. En este caso sí habría una fuerza normal. En este caso habría una fuerza normal que va a tener una dirección allí que va perpendicular a la superficie en la que nosotros nos encontramos apoyados y va a haber un peso que se encuentra siempre en la misma dirección. Estas son las dos fuerzas que existirán en esta situación, ¿sí? Una fuerza normal debido a esa superficie y una fuerza de peso. Esa es una de las situaciones donde podemos ver la fuerza normal. ¿Y cuál sería esta de aquí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque es posible que nuestra percepción de lo que sea una fuerza normal se ve influenciado por el hecho de que pensemos que todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser fuerzas normales. Y la fuerza normal no siempre va a ir dirigida hacia arriba. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Si nosotros tenemos una situación como esta, tenemos un plano inclinado,
como este, y sobre ese plano inclinado colocamos una caja. Listo, ahí tenemos apoyada esa caja. Recordemos, muchachos, la fuerza normal va a ir siempre dirigida en un sentido perpendicular a la superficie donde se encuentra. A 90 grados también lo podemos llamar. Entonces, ese valor de 90 grados se presentaría de esta forma, aquí así. La fuerza normal en este caso iría así inclinada a 90 grados de esa superficie, iría a 90 grados. El peso tendría una dirección por acá debajo así. Iría dirigido en ese sentido. El peso. Y esta sería la fuerza normal en esa situación. ¿Sí? Como vemos, no siempre va hacia arriba. Podemos ver incluso un caso en donde va dirigida hacia abajo. Así sería la fuerza normal en un plano inclinado. ¿Cómo la veríamos en una situación donde la fuerza normal va hacia abajo? Por ejemplo, tenemos un techo y sobre ese techo nosotros venimos y colocamos una caja. Colocamos una caja acá, por ejemplo, y venimos y luego apoyamos sobre esa caja nuestra mano para mantenerla ahí arriba. Listo, ahí colocamos nuestra mano o nuestra supuesta mano, la colocamos para apoyar la caja sobre un techo. O sea, ahí estamos sosteniendo la caja sobre una parte superior. En esta situación, las fuerzas que estará presentando la fuerza normal, la caja van a ser la fuerza normal. ¿Por qué? Porque ella va perpendicular a la superficie. Por un lado, se va a presentar el peso y se va a presentar por otro lado la fuerza que estará ejerciendo la persona para contrarrestar esas dos fuerzas que están allí. Entonces, hemos visto varias situaciones donde la fuerza normal puede mostrarse en diferentes direcciones. Entonces, no toda fuerza que ustedes vean dirigida hacia arriba va a ser una fuerza normal. Ella solo va a existir cuando ustedes tengan los cuerpos apoyados sobre una superficie. Y en esta pregunta no es el caso. No es una tendencia en la que tenemos allí esa caja cuyo movimiento va a ser hacia arriba. Si no la tenemos apoyada por ningún lado, la tenemos es acoplada a una cuerda. Y cuando tenemos cuerdas, cuando tenemos bandas, ¿sí? Y esas bandas o cuerdas están acoplados a los cuerpos, entonces hablamos de fuerzas de tensión. La tensión ocurre en las cuerdas. Entonces es importante que tengan muy claro eso. Me comentaron, por ejemplo, una fuerza cinética. Ok, el término cinética se asocia más a la energía cinética, ¿sí? Pero una fuerza cinética, digamos que ese es un término que no se usa para definir un tipo de fuerza. Los tipos de fuerzas comunes son el peso, tenemos, por ejemplo, fuerzas de tensión, fuerzas de rozamiento, tenemos, ¿qué más podemos encontrar? Fuerza normal. Son algunas de las fuerzas por mencionar que se presentan, fuerzas eléctricas también incluso. Pero fuerza cinética no es un término que se emplee para definir un tipo de fuerza en particular. No es tan común verlo así. Por no decir que no lo veo o lo he visto casi nunca. Entonces es importante que usemos las palabras correctas para definir lo que nos preguntan, porque para hablar de fuerzas, el IFES no les definen a ustedes, no les van a colocar una información sobre que no, la fuerza normal va a aparecer en esta situación o va a aparecer en la otra. ¿Sí? Ese tipo de información el IFES sí pide que ustedes la tengan muy clara allí. Entonces, lo que quería decirles era eso, muchachos.
que la fuerza de tensión es la fuerza de tensión y el peso son las únicas fuerzas que aparecen allí en esa pregunta para la masa. Entonces, bien, ahí el que me respondió allí fue, si mal no estoy, Andrew, el que nos respondió allí esa pregunta de forma correcta. Entonces, la segunda pregunta correcta. Entonces, esto era lo que yo les quería mostrar. Vamos a colocarles una situación y ustedes me dirán si hay fuerza normal o no allí. Les voy a colocar una situación y ustedes me dicen cuáles son los tipos de fuerzas a los que se están apareciendo sobre los cuerpos. Tenemos una caja como la que vemos allí. Listo, ahí tenemos una caja. A esa caja, ojo a lo que les voy a decir. A esa caja yo voy a venir y le voy a acoplar una cuerda aquí. Esa cuerda va a estar siendo estirada por una persona por acá. Si vamos a tener esa persona que está ejerciendo una fuerza, la persona con los brazos, como los brazos muy largos. Listo, ahí tenemos esa persona que está ejerciendo una fuerza, digamos en este sentido, para mover esa caja. Entonces, listo muchachos, yo les pregunto, ¿qué fuerzas qué fuerzas se están ejerciendo sobre la caja en esta situación? Recordemos que esto es una cuerda. Listo. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la caja allí? Profesor, la fuerza de tensión. Listo, tensión. ¿Cuál más? El El peso. peso El peso. y la normal. Tensión, el peso y la normal. ¿Qué opina Yaidet? Yaidet, ¿estás de acuerdo con Andrew? Yaidet. Sí, señor. Yaidet, y si yo te pregunto, Yaidet, ¿tú crees que esa fuerza F que ejerce la persona se ejerce directamente sobre el cuerpo? Diciendo que es esa fuerza la que se está ejerciendo sobre el cuerpo allí. Qué dirías tú allí como tal? ¿Cómo así? Profe, repita. Listo, listo. O sea, una fuerza que aparece allí es esa fuerza F. F, es correcto. Listo, Ajá. pero ustedes me dicen tensión, peso y fuerza normal. ¿Qué opinan ustedes de la F de esa persona? ¿Cómo esa F puede influir en la caja allí? Esa es la fuerza de empuje, ¿no? Listo, Esa es la que está ejerciendo la persona al mover el cuerpo. bien. Esa fuerza aquí va a ser transmitida por la cuerda Ajá. y esa cuerda a su vez va a transmitirle esa fuerza a la caja, pero la caja va a sufrir por tener una cuerda acoplada es una fuerza de tensión, ¿sí? Ajá. Una fuerza de tensión. Entonces va a sufrir esa fuerza de tensión por un lado, va a tener la fuerza normal por acá y va a tener, vamos a bajar esto para acá, El peso actuando hacia abajo. y va a tener el peso actuando hacia abajo. Esas son las fuerzas Las que se tres. presentan, las tres fuerzas que se presentan en esa situación. Tensión, peso y fuerza normal. ¿Y él por qué dijo empuje? ¿Cómo así empuje? Él dijo que cuando usted dijo Mami, esa es la la fuerza, fuerza y no. que O la sea, fuerza de empuje, él dijo habla de él. empuje, él habla de empuje cuando él quiere empujar algo. Ya, se sabe, es Ajá. como el término que Pero usa. Ahora, él la está fuerza, jalando. ajá, es correcto. Entonces, digamos que es la fuerza para jalar también. Pero realmente el término fuerza de empuje aparece es en los términos de mecánica de fluidos. Sí, voy a explicarles rápidamente el término fuerza de empuje para que lo tengamos claro allí y no lo usemos de pronto de forma indiscriminada así. Miren, ¿dónde se puede encontrar una fuerza de empuje?
Miren, si nosotros tenemos un cuerpo de agua como el que yo les estoy mostrando aquí, un cuerpo de agua, y sobre ese cuerpo de agua, digamos que ustedes lanzan un balón ahí. Ustedes vienen y lanzan un balón y ese balón viene cayendo y él cae sobre el agua allí. Digamos que se mueve ahí mientras se acomoda y él queda en la superficie. Entonces ustedes dirán, pero profe, ese balón está ejerciendo un peso porque su peso siempre va a estar, eso es algo que siempre va a estar presente, el peso. Pero debe haber algo más que esté contrarrestando ese peso para que él no se siga hundiendo más. Esa fuerza que existe en los fluidos para contrarrestar el peso de los cuerpos se llama fuerza de empuje, que es esta de aquí. Esa es la que nosotros llamamos fuerza de empuje. Entonces ya eso es otro tema completamente diferente. Sin embargo, quiero que tengan claro que el término fuerza de empuje es este que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos visto son tipos de fuerzas. El de moradito. El de moradito es la fuerza de empuje, es la fuerza que permite que los cuerpos puedan Ajá. flotar, ¿sí? No sé si de Ok. pronto ustedes han tenido la oportunidad de estar en la playa y llevan ustedes sus balones de playa o sus balones de fútbol y ustedes intentan sumergir un balón en el agua y ustedes sienten que hay como una fuerza que ustedes hacen allí. Bueno, esa fuerza que ustedes Yo lo sienten he, es, ¿ah? yo lo Tú he lo has hecho, pero hecho. en la piscina. Bueno, Sí, pero en la piscina. en la piscina es correcto. Tú sientes como No, que tienes que aplicar una fuerza grande allí. Bueno, eso es la fuerza de lo, empuje. lo, lo empujo, pero igual no se hunde, sale brincando enseguida. Es correcto, porque eso ocurre porque la densidad del balón se vuelve un conjunto Eso. por tener aire, por tener la parte de lona que tiene por fuera. Entonces, eso en comparación a la densidad del agua es muy baja. Entonces, se necesita que tenga una densidad parecida para que esa fuerza no sea tan grande. Pero en fin, estamos respondiendo a algo adicional allí, pero simplemente les quería mostrar que esa fuerza de empuje ocurre cuando tenemos esa situación. Entonces, ese término de empuje, vamos a tenerlo o vamos a usarlo cuando nos referimos a esto, ¿sí? Porque el IFES también a veces les hace preguntas sobre fuerza de empuje, ¿sí? Es más, ahora que terminemos esta pregunta, les voy a mostrar una donde les hace una pregunta de fuerza de empuje, se las voy a mostrar. Entonces, vamos a volver acá a nuestra diapositiva. Dale un segundo mientras la pongo aquí. ¿El de usted o el mío? Listo, llegamos nuevamente a esta pregunta. Todo esto lo hicimos al indagar aquí que realmente las fuerzas que se ejercen sobre esa caja son solo la tensión y el peso, solamente. Por ejemplo, Andrew nos decía ahorita, profe, listo, hay un empuje allí que está siendo dado por la fuerza del motor. Lo que ocurre allí es que la cuerda en realidad lo único que hace es transferir esa fuerza de un punto a otro. Pero al estar acoplada al cuerpo, allí esa fuerza se llama fuerza de tensión. Sí, era lo que decíamos ahorita. La respuesta correcta para esta Entonces, pregunta es, ajá, dale, coméntame. profe, Ujú. esas son las dos fuerzas que actúan sobre Es correcto, son las dos fuerzas que actúan la sobre la de, masa. la de tensión y la del peso. Es correcto. Esa fuerza allí ustedes no la están viendo apoyada sobre ninguna superficie, por eso no tiene fuerza normal. Sí, y consideré importante que explicáramos ello porque pueden haber preguntas donde ustedes les pidan escoger
sobre tipos de fuerzas que se están mostrando en una determinada masa, ¿sí? Y es importante que tengan claro allí que lo puedan elegir perfectamente. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener allí? Vamos a tener finalmente que lo que queremos nosotros, la tendencia, lo que se quiere es, perdón, que esa masa ascienda. Para que ascienda pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? Que tenga un movimiento uniforme, que eso es otra cosa, que tenga un movimiento uniforme o un movimiento acelerado. Entonces vamos a evaluar nuestras opciones. Ya Alejandro las había comentado ahorita. Él nos dijo, profe, la verdad nos dice que la fuerza del motor está dirigida en sentido contrario al peso. ¿Sí? Si nosotros vemos las direcciones de ambos, estamos viendo allí que la fuerza del motor y el peso en realidad tienen la misma dirección. ¿Cuál es la fuerza del motor? Vamos a señalarla. Esta de aquí es la fuerza del motor y su dirección va hacia abajo. El peso es este de aquí, M por G, y su dirección ¿cuál va? Hacia abajo. Ambos tienen la misma dirección, por lo tanto no se va a cumplir esto. Para levantar la caja, se necesitará que la magnitud de la tensión sea mayor que su peso. Listo, si nosotros tenemos esa situación así, entonces vamos a tener una fuerza predominante hacia arriba. Tenemos una fuerza predominante hacia arriba y en esa situación sí podemos concluir que allí, en esa situación que allí vamos a tener que se va a desplazar hacia arriba. Si no hay una fuerza predominante en un sentido, el cuerpo se va a desplazar hacia allá acelerándose en ese sentido. Ejemplos de ello, por ejemplo, consideremos longitudes de vectores. Si nosotros tenemos un vector así, digamos que ese es nuestro vector de peso y aquí tenemos nuestro vector de tensión. En esa situación, ¿qué creen ustedes que ocurriría con el movimiento de ese cuerpo allí? La respuesta aquí es la B. Pero ¿qué creen ustedes que ocurriría si esta fuera la tensión y este fuera el peso? ¿Qué creen que ocurriría en esta situación, muchachos? ¿Qué es lo que nos dice la C? ¿Mm? ¿Qué dice Yaidet allí? Yaidet, si la magnitud del peso Dígame. fuera mayor a la tensión, ¿qué crees que ocurriría? ¿Hacia dónde se Fuera movería? mayor a la tensión. Si el peso fuera mayor a la tensión, ¿qué crees cómo sería el movimiento de esa caja allí? Yo que, espera un momento. Ujú. Yo que se iría hacia abajo. ¿Por qué, Yaidet? O sea, no se pudiera levantar. Ok, ¿por qué crees que no se podría, o por qué crees que iría hacia debajo? Porque yo, o sea, yo digo que es lo contrario de la B. Sí, en efecto es lo contrario. Entonces, la forma de Bueno, justificarlo, Yaidet, es teniendo en cuenta cuál de serio. los dos cuál de las dos fuerzas va a ser predominante, ¿sí? Ajá. Porque si tú haces una sumatoria de fuerzas, tú vas a encontrar que el peso va a ser mayor a la tensión allí. En esa Ajá. situación, el peso, al ser mayor, tendría su dirección de movimiento sería dirigido hacia la misma dirección del Hacia peso. arriba. Es correcto. Eso ocurriría con esa situación, ¿sí? Entonces son puntos importantes que Ah, debemos ok. tener claro en estas preguntas, muchachos, y bueno, espero haya quedado claro lo que es la fuerza normal, cuándo podemos encontrarlo, cuándo no. Sí, es importante que aprendamos a diferenciar ello. De la reunión se salió Heider Bertel, nada más quedamos 4 ahora. Bien, voy a buscarles una pregunta de empuje, sí, ya que tocamos ese tema del empuje, voy a buscarles una pregunta. Sí, regálenme un segundito, les busco esa pregunta para que la podamos verla todos. Yo la busco rapidito, regálenme un segundo ahí, muchachos.
Eso es para tocar el tema de fuerza de empuje y que eso quede claro enseguida. Dale un segundo, ya la estoy buscando por acá. Ok, listo, ya la encontré. Se las voy a poner acá en un Word rápidamente aquí para que la podamos ver bien. Dale un segundito, ya la estoy acomodando acá para que podamos ver esta pregunta. Dale un segundito, ya estoy terminando aquí y les muestro las opciones enseguida. Ok, listo, ya tengo la pregunta acá preparada. Listo, ya se las voy a compartir enseguida. Ok, bien muchachos, miren. ¿Qué les dice en esta pregunta? Les comentan, en la siguiente gráfica, que es esta gráfica que podemos ver nosotros aquí, eh, se muestra la variación de fuerza de empuje que se ejerce sobre un cilindro. Listo, la siguiente gráfica observa la imagen adjuntada que muestra la variación de fuerza de empuje que se ejerce sobre un cilindro a medida que se sumerge en un líquido. Y el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está totalmente sumergido a 6 centímetros de profundidad. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros? Entonces, esta es una pregunta donde nosotros tenemos que emplear ese conocimiento que tenemos de él en la fuerza de empuje para dar la respuesta aquí a nuestra pregunta. Voy a poner estas opciones un poco más pequeñas allí.
Entonces, ustedes tienen que elegir, muchachos, entre esos diagramas de cuerpo libre que estamos viendo, una, una, un diagrama que pueda identificar o que pueda mostrarles cómo sería la fuerza de empuje de un cilindro cuando él se ha sumergido 2 centímetros. Entonces, a ustedes les dan la gráfica de empuje en función de la profundidad. La profundidad es la variable independiente que ustedes tienen en esta pregunta y el empuje va a depender, va a ser la variable que depende de esa profundidad. Les dan esa gráfica allí. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros? Entonces podemos tomarnos allí, voy a tratar de poner esto como más pequeño para que se vea todo. Mientras yo les ajusto el tamaño de todas estas cosas, todos podemos ir viendo ya nuestras opciones de respuesta. Listo, aquí ya se ve completamente. Entonces, muchachos, vamos a tomarnos 2 minutos para resolver esta pregunta. La gráfica de la que les hablan es esta de aquí. Esa es la imagen que arriba les dicen y que imagen adjuntada y las otras son las opciones de respuesta, que son 4 diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos a elegir, muchachos, una de las 4 opciones de respuesta allí y en 2 minutos la evaluamos, ¿sí? Son las 2:12 p.m. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta a las 2:15, porque ya son casi las 2:13. Si a las 2:15 vemos allí qué respuestas eligieron para esta pregunta y vemos de paso cómo estamos abordando estas preguntas en las que enfrentamos variables dependientes con variables independientes. 2 minutos para resolver esta pregunta, muchachos. Hasta las 2:15, muchachos. Vayamos aquí respondiendo esta pregunta. Hasta las 2:15.
Profesor, disculpe, usted está hablando. Sí, sí, ya estaba hablando porque tenía el micrófono apagado. Bien, le estaba comentando que llegamos a las 2:15 y entonces vamos a escuchar, por haber cumplido el tiempo, las opciones de respuesta que han elegido para esta pregunta. Entonces vamos a elegirla, vamos a escucharles allí empezando por Andrew. Andrew, para ti, ¿cuál de las opciones sería la respuesta correcta? Profesor, para mí la opción correcta es la B. La B. ¿Por qué? Ujú, Bueno, ya sabemos que la dependiente es el empuje, la fuerza de ujú, empuje, y la independiente, la profundidad, y ambas son directamente proporcionales porque el empuje depende de la profundidad del empuje. Entonces, aquí nos dice la siguiente gráfica, observa la imagen ajustada que es esta. Muestra la variación de la fuerza de empuje que se ejerce sobre un cilindro. A medida que se ujú, sumerge en un líquido, el diagrama de la fuerza cuando el cilindro está totalmente sumergido a 6 centímetros de profundidad, de acuerdo con la información anterior. ¿Cuál de las siguientes opciones es el diagrama de fuerza cuando el cilindro se sumerge a 2 centímetros? ujú. Entonces, aquí mismo nos están diciendo que nos tenemos que ir a donde dice profundidad, que se mide en centímetros, y a irnos en el número 2. Serían los 2 centímetros. Ujú, Entonces, como son directamente proporcional, entonces vemos que el empuje tiene 4 centímetros y profundidad, empuje tiene 4 newton y en profundidad tiene 2 centímetros. Entonces, para mí la respuesta correcta es la B. Ok, listo, listo, Andrew. Excelente aporte allí. Vamos a escuchar ahora a Yaidet. Yaidet, para ti, ¿cuál es tu opción de respuesta y por qué? Yaidet, Profesor, mi opción de respuesta fue la B. la B. ¿Por qué, Sí, Yaidet? señor. Porque como vemos en la gráfica, como dijo mi compañero Andrew, la variable empuje y la variable profundidad son directamente proporcionales. Ujú, Entonces, como vemos aquí, el empuje son 4 newton y la profundidad son 2 centímetros. ujú, Bueno, viendo la otra imagen, que es la flechita esa, representándolo en la otra imagen, serían los dos se encuentran, el empuje y el peso se encuentran en newton los dos. Y así están en todas las opciones de respuesta, todas en newton. ujú. Entonces, yo lo que hice fue que tomé los valores de la gráfica y los representé en la flechita con o sea, con la, ¿cómo es que se dice? O sea, yo con o sea, representados en newton, Ujú, ya. No en centímetros, sino en newton. Entonces, ujú. cogí 4, que son el empuje, y 2, que es la profundidad, pero en newton. Eso fue lo que yo hice. Ok, ok, listo. ¿Qué dice Yaneli Gómez? Mi respuesta es la B, La porque B. Yaneli, sí, bien, puedes encender tu cámara allí. sí, ya va, un momentico, es que se fue enseguida. Ok, Bueno, listo, adelante. mi Mm, respuesta es la B porque ahí dice que el, la fuerza, ¿cuál es de las siguientes opciones? Es la fuerza cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros. Bueno, y enseguida me fui a la gráfica y yo lo primero que hice es irme a los 2 centímetros y ya de 3 hacia adelante ya no, eso no me interesa porque no me están preguntando todo por los 2 centímetros. Y los 2 centímetros está asociado a un punto con los 4 newton de empuje. Y por medio de ahí fue que yo me guié de la respuesta. ok, ok. Gracias, Yanelis. Ahora vamos a escuchar a Alicia. Alicia Freile. Alicia, para ti allí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Y por qué? Bueno, la B también.
¿Por qué? Porque en el enunciado nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros? Entonces nos vamos Ujú. a profundidad y empuje que actúan directamente proporcional. Entonces, nos ubicamos donde dice profundidad de 2 centímetros y vemos que la fuerza de empuje es 4 newton. Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Puedo decir por qué las otras no? Sí, sí, tranquila, adelante. Bueno, entonces yo digo que la A no, porque dice, la siguiente gráfica, observar la imagen adjuntada, observa la variación de la fuerza de empuje. Ujú. Y en la A tenemos que la misma fuerza de empuje es el mismo peso. Y si vemos la gráfica, entonces nos dice que donde está 8 la fuerza de empuje, hay 8 de profundidad, o sea, 8 newton del peso y apenas llega hasta 6. Ujú. La C dice que cuando hay 4 newton de empuje, hay 12 y no hay 12, hay 2. Y la D tiene un error que dice que el peso actúa hacia arriba y el peso nunca va a actuar hacia arriba. Siempre va a actuar hacia abajo con la gravedad. Ok, listo. Vamos, quédate ahí, Alisa, quédate ahí. Listo, fue interesante tu observación allí. Esto lo podemos afirmar enseguida. Esto, el del peso dirigido hacia arriba, imagínense si el peso fuera dirigido hacia arriba, ¿qué sería de nosotros si eso ocurriera en ese sentido? Otro llama en el espacio Por entonces. ahí es correcto, eso mejor dicho, sería el fin del mundo si eso ocurriera de esa forma. Ahora, algo que me pareció muy curioso en esta pregunta es lo siguiente, miren. Acá les comentan al principio el peso que está teniendo ese cilindro. Les dicen que el peso tiene 12 newtons. Ese es el peso. El peso se va a ver representado por la masa y la gravedad. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros podemos ver que el peso de un cuerpo cambie? ¿Sí? ¿Cómo puede cambiar el peso de un cuerpo en alguna situación? Por ejemplo, así que ustedes me comenten, no, profe, puede cambiar en esta situación. Cuando cambia la masa, Cuando cambia la masa o cuando cambia la gravedad, ¿cierto? Pero en este caso ocurre, Alicia, que nosotros no estamos cambiando ni la masa ni la gravedad. Y a pesar de estar nosotros sumergidos en algún líquido, digamos que ese cilindro se sumergió hasta cierta altura, esa altura les comentan que es 6 centímetros. Hasta aquí hay 6 centímetros. Listo. 6 centímetros de altura se sumergió hasta ese punto. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros allí? Miren, vamos, ¿qué fuerzas estará sufriendo en ese momento según lo que nos está diciendo esa gráfica? Él está sufriendo un empuje y un valor de peso. Ahora, ese valor de peso que ustedes están viendo no va a cambiar aun si está a una profundidad superior, una profundidad mayor, perdón, o si se encuentra fuera del agua. Ese peso no va a cambiar independiente de donde se encuentre, ¿sí? No va a cambiar el peso. El peso, a menos que cambien algunas de las otras condiciones, como nos dijo Alicia. Alicia nos comentó, profe, que si cambia la masa. Listo, ahí es verdad y cambia el peso, pero ese no es el caso. A nosotros acá no nos están afirmando que el cilindro cambie de masa o cambie de gravedad o cambie de gravedad. Aquí nos están afirmando que el peso es de 12 newtons, por lo tanto esto se debe conservar en el diagrama de cuerpo libre que hagamos cuando eso llega a los 2 centímetros. Ahora, a los 2 centímetros la fuerza de empuje es de 4 newtons. Eso es correcto. Es de 4 newtons. Entonces, por ese lado, bien, la hicieron bien hasta ahí. o sea que la respuesta vendría siendo la C. Es la C. Muy bien, Alicia. La respuesta sería la opción C.
Si esto no lo tenemos en 6, sino que lo Ok, movemos un profe. poco para arriba, ya les voy a mostrar. Miren. Entonces, esos 2 centímetros que era una distracción. No, 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 no. Ese 2 centímetros es esto, Esos Andrés. 2 centímetros te lo dan para que tú puedas ver la fuerza de empuje. Es correcto. Esa es la razón. Mira, esos 2 centímetros son solo una referencia de cuál es la fuerza de empuje dependiendo de qué valor de profundidad tú tengas. ¿Sí? Entonces, a ti ese número te lo dan para que tú encuentres en la gráfica cuál es el valor de la fuerza de empuje en esa profundidad. A ti ya te dieron un dato inicial, te dijeron enseguida que el peso es de 12 newtons. Eso te lo dijeron enseguida. Y ya tú sabes que el peso no va a cambiar en ninguna situación, a menos que cambies la masa o la gravedad. Pero si eso no cambia, el peso tampoco va a cambiar. Entonces, este 2 es un 2 cuya unidad de medida es el centímetro. Ahora, nosotros partimos de esa información que nos da la gráfica o que nos da el contexto más bien, de que busquemos a los 2 centímetros eso. ¿Qué nos dice? Que el empuje allí es de 4 newtons. Entonces nosotros hacemos nuestra gráfica. Nuestro empuje es de 4 newtons acá arriba, listo, ya tenemos nuestro empuje de 4 newtons. Pero el empuje tiene ese sentido. Listo, y tenemos el peso. El peso va a ser de 12 newton. ¿Por qué? Porque el peso es un valor que no cambia a menos que cambien ustedes la masa o la gravedad. Entonces, esto es lo que ustedes tendrían allí. ¿Por qué no puede ser la D? Por las razones que dijo Alicia. Tenemos el peso por arriba y el empuje por abajo. Eso no tiene sentido. La opción B, ¿por qué no puede ser, muchachos? Porque ahí están cambiándoles el peso. Ahí dice que el peso tiene 2 newtons de valor y lo cual afirmaría que a ustedes les cambiaron el cilindro, les cambiaron la masa del cilindro o les cambiaron incluso el lugar donde él se encontraba puesto. Entonces, el peso, muchachos, es un valor que no puede cambiar aún dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentren, ¿sí? Es muy importante que eso quede claro allí. Entonces, digamos que hicieron una buena lectura de la gráfica porque para todos fue claro que el empuje era de 4 newtons, ¿sí? De pronto pienso que se confundió un poco el hecho de que acá dijera 2 centímetros, ¿sí? Entonces pensaron que tenía que decir 2 allí. No, porque ahí lo que les piden es que coloquen el valor que tiene el peso. Entonces el 2 solamente era para encontrar la fuerza de empuje, ¿sí? No era un factor distractor como tal, era un número que ustedes necesitaban para encontrar un valor que sí necesitaban ustedes, ¿sí? No sé si haya quedado un poco más claro ahora, Yaidet. Yaidet, Señor, que sí, quedó ahora un poco más claro. sí, señor. Ok, ¿qué dice Yanelis Gómez? Que sí, que la manito es que sí. Mm, listo, listo. Alicia se afirmó enseguida que era la C luego de que ya yo empecé a explicar allí. Y Andrew ya también me había comentado allí que era la C. Entonces lo Profesor. importante, no, listo, yo te decía Andrew que ya me habías comentado que era la C, ya luego de que yo empecé a explicar todo esto. Entonces algo para que tengan en cuenta allí, muchachos, ¿sí? Al momento de hacer lecturas de gráficas, hay cosas que no van a cambiar, otras que sí. Siempre tengamos en cuenta que esa fuerza del peso es algo que no va a cambiar. En cuanto a fuerzas, en la física de las IFES, eso es algo que ustedes deben de tener muy claro ahí, ¿sí? Hablando de fuerzas. Entonces, no se preocupen, estamos acá trabajando en eso. Por eso les quise mencionar esta pregunta de la fuerza de empuje para ver cómo les iba con eso, ¿sí? Entonces, tranquilo, aquí la respuesta correcta la señalamos es la opción C. Esta de aquí es la que muestra el diagrama de cuerpo libre a los 2 centímetros de profundidad.
Entonces, bien, vamos a volver a nuestra diapositiva. Ok, listo. Vale, voy a compartirles la pantalla por acá. Listo. Vamos a analizar esta pregunta, muchachos, para ver si nos ha quedado claro ahí el tema de las fuerzas y todo eso, ¿sí? Esta es una pregunta de la competencia explicación de fenómenos. Vamos a analizarla para escoger una respuesta acá. Siempre que ustedes tengan esta competencia, les piden dar, digamos que la razón o la razón a un por qué. Siempre que ustedes vean por qué, eso es que les están pidiendo explicar un fenómeno que están viendo allí. Entonces, siempre que vean un por qué, porque es competencia de explicación de fenómenos. Aquí es importante que se validen todas las opciones de respuesta, ¿sí? Todas las opciones de respuesta valídenlas con la información que les dan y entre todas hay una que va a ser correcta, una que comienza bien y termina mal. Va a haber una desfasada, ¿sí? Totalmente desfasada. Y va a haber otra que, mejor dicho, ni por ahí tampoco. Entonces, vamos a leerla, vamos a tomarnos 2 minutos para hacerlo. Son las 2:32, 2:33. Vamos a esperar hasta las 2:35 para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Anotémosla, tengámosla allí y ahora la socializamos en 2 minutos. Tengan su respuesta anotada ahí a la mano. Alicia nos levantó la mano. Adelante, Alicia. Dígame. No, que levantaste la mano. No sé si tengas alguna pregunta. No fue sin querer, pero si usted quiere que le responda, yo le No, 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 respondo. no. O bueno, tenla y quiero, si ya los demás la tienen, entonces la socializamos. Andrew, adelante, Andrew. Profesor, ya yo tengo la respuesta. Listo, listo. Tenla y vamos a indagar. ¿Ya tú tienes la respuesta, Alicia? Sí, señor. Listo, a ver, preguntémosle a Yaneli. Yaneli, ¿tienes la respuesta ya? Sí, La que profe, consideras correcta. Sí. creo que sí. Si necesitas un poco más de tiempo, todavía tenemos los dos, estamos dentro de los 2 minutos. Y Yaidet, ¿ya tienes tu respuesta o esperamos hasta las 2:35? Sí, ya la tengo, profe. Ok, listo. De todas formas, esperemos allí que vamos a esperar hasta las 2:35. Mientras Yanelis allí confirma la respuesta que tiene, está todavía un poquito dudosa, entonces, bien, esperemos el tiempo y la socializamos enseguida. Faltan 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. 2:35, muchachos. Listo. Vamos a ir escuchando sus opciones de respuesta. Empecemos por Yaidet. Yaidet, para ti, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Profesor, yo escogí la D. Listo, listo. La D. ¿Qué dice ¿Sí me Yanelis? escuchó? Sí, la D, la D. La D de dedo.
Profe, yo Sí, creo que es señor. la B. La B. Sí. Ok, bien. ¿Qué dice Alicia Freile? Yo digo que la D. La D. ¿Y qué dice Andrew Ariza? La D, profesor. De dedo. Ok, vamos a analizar, vamos a ver bien esta pregunta. Un deportista se sostiene de una cuerda, como se muestra en la figura. Y ahí tenemos la figura, tenemos el deportista ahí. Se muestra el peso, se muestra un peso del deportista. Vamos a mostrarlo un poco mejor. El peso del deportista se ve marcado por esta flecha roja que les estoy mostrando ahora. Se las estoy señalando un poco mejor. Ese es el peso del deportista y él está sostenido mediante una cuerda. Por eso sufre una tensión de la cuerda. Y ahí se tiene eso. Nos dicen, el deportista permanece quieto, pues la tensión de la cuerda y su peso se cancelan. Entonces nos preguntan, ¿por qué se cancelan la tensión de la cuerda y el peso del deportista? Entonces, entre las opciones de respuesta que nos comentaron, tenemos la B y la D. Escuchemos primero a la opción B, que está ahí. Vamos en orden de la A a la D. Escuchemos primero a Yanelis. Yanelis, ¿por qué elegiste la opción B? Bueno, ya me di cuenta que, o sea, esa no es. Pero yo la elegí porque, o sea, yo nada más o sea, vi la imagen y yo solamente como lo vi ahí quieto, o sea, yo pensaba que era porque la tensión y el peso iban hacia abajo. Pero ya me di cuenta por medio de las flechas, no me había dado cuenta. Ok, y para ti, ¿cuál crees que será la respuesta ahí? La de, La D. ¿Por qué Alicia cree que es la D aquí? Bueno, yo digo que es la D. Porque dice, porque la tensión de la cuerda va hacia arriba y el peso del deportista va hacia abajo. Y eso es así, o sea, la flecha no los indica. Yo digo que no puede ser la C, porque la tensión de la cuerda y el peso del deportista van hacia arriba, el peso no puede actuar hacia arriba. La B dice, porque la tensión en la cuerda, porque la tensión de la cuerda y el peso del deportista van hacia abajo. La tensión no, o sea, no podría Ujú. ir hacia abajo, el peso sí, pero la tensión no. Ya yo digo que por eso es la D. Ok, ok. En efecto, eso es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Se ve una persona que está allí evidenciando que hay un peso que va a tener una dirección contraria a la tensión. ¿Y qué nos dice eso? Nos está mostrando 4 direcciones, una izquierda, una arriba, una derecha y una hacia abajo. ¿Sí? Quizás esas palabras de izquierda y derecha puedan incluso hasta confundir un poco allí, pero no debemos dejarnos llevar por esos factores que tenemos allí. El peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Entonces, podemos partir de esa premisa y buscar una en la que la tensión pueda cancelarse por medio con el peso allí. Esa opción sería sin duda la opción D. Esta sería la respuesta correcta en esta pregunta. Sí, podemos confirmar allí que la tensión tiene esa dirección hacia arriba contraria al peso. No pueden ir ambas hacia abajo porque tendría que haber una cuerda que esté alando a esa persona hacia abajo. Sí puede ir hacia abajo, ¿sí? Pero tendría que haber una cuerda adicional. Por O no ejemplo, sería una persona, profesor, o una persona también, claro. Por ejemplo, si que lo yo, esté jalando a él hacia abajo. correcto, miren, si yo le pongo a esa persona, le amarro una cuerda aquí en la cintura y lo empiezo a alar así, por algún lado, yo lo empiezo a alar, Ahí sí la tensión iría hacia abajo. ahí habría una tensión hacia abajo, porque todavía esta primera tensión iría hacia arriba, pero obviamente nacería una segunda tensión y sí iría hacia abajo. Esta sí tendría esa dirección, ¿sí? Habría una hacia abajo y otra hacia arriba, y estaría el peso. Ahora, digamos que
una situación donde no habría una tensión y tendrían ambas, donde ambas irían hacia abajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo inflado con helio, por ejemplo. El globo inflado con helio puede que tenga un bajo peso, pero de que lo tiene, lo tiene. Entonces venimos y le amarramos una cuerdita a él ahí y digamos que lo tenemos ahí así. Aquí tenemos una persona que está sosteniendo allí a ese globo de helio. Entonces, ese globo de helio tiene un peso, ¿sí? E internamente hay un gas que está ejerciendo una presión sobre ello, ¿sí? Y es lo que permite que precisamente haya una predominancia para que él pueda mantenerse a flote. Ahora, si esa personita que está allá abajo empieza a jalar ese globo hacia abajo, entonces ahí sí vamos a tener una situación donde vamos a tener una fuerza de tensión y un peso dirigidos en el mismo sentido. ¿Sí, sí me están entendiendo? Aquí en este ejemplo. ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Listo, en esta situación ustedes sí tendrían una cuerda allí con una fuerza de tensión en un mismo sentido que el peso. Solo, bueno, no solo en esta situación, pero es un ejemplo donde ustedes pueden encontrarlo así. En esta situación que les muestro, pero acá no es el caso. Acá solo tenemos a una persona allí que está sostenida una cuerda y lo que nos pide el IFES aquí es que nosotros diferenciemos o que identifiquemos bien las fuerzas que surgen allí y que permitan que en definitiva podamos definir la opción de respuesta correcta. Entonces, bien, muchachos, hemos mejorado mucho. Profesor, ¿Sí? Adelante, Yaidet. Yaidet. si nos pusieran en vez del Ujú. deportista, si nos pusieran el ejemplo del globo en vez del deportista, entonces la respuesta sería la B. Ok, si fuera esta situación que yo les estoy mostrando aquí. ¿Mm? Yaidet. Ajá. Sí, la del globo. Sí, claro, en esa situación el peso y la fuerza de tensión irían ambos dirigidos hacia abajo. En esta situación ambos sí tienen la dirección hacia abajo, ambos. En esa situación. Pero no es el caso de esta pregunta, ¿sí? Solo les quise mostrar ese ejemplo para mostrarles que no es que sea algo imposible, que no se pueda o que no se vaya a lograr nunca, que no tenga una dirección igual, que vayan en un mismo sentido, pero generalmente tienen sentidos contrarios, pero en un caso como este, si se fijan, sí tiene un mismo sentido. Entonces, si fuera el ejemplo del globo que estamos viendo, que es lo que nos pregunta Yaidet, ahí sí sería la correcta, ahí sí sería correcta la opción B. En esa situación, mientras tanto, nos vamos por la D, que es la respuesta correcta. Entonces, hemos mejorado ahí en la escogencia de opciones, lo cual está muy bien, muchachos. Esa es la idea, hemos mejorado mucho allí. Entonces, bien, borremos allí y pasemos a una siguiente pregunta. Con el tiempo que nos queda ya a nosotros, se marcó la opción de respuesta. Ok, vamos a ver esta pregunta. Ya se la habíamos dado igual. Esta de aquí, seguros. No, la que se la marcó la opción. Ah, bueno, listo. Bien, vamos a ver esta opción, muchachos. Esta creo que no, esta no la habíamos visto todavía con ningún grupo. Entonces vamos a ver esta opción de respuesta. Esta fue una de las preguntas que les apareció en el año 2019. Entonces vamos a analizarla. Vamos a tomarlo los 2 minutos que nos tomamos siempre. Son las 2:45 hasta las 2:47 para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Ahora terminamos, profe, a las A 3. las 3, sí.
un poco antes mientras tomamos la asistencia, que somos pocos, pero igual, ajá, hay que hacerlo. Señor Andrew Ariza, adelante Andrew. Profe, ya yo tengo la respuesta, pero Sí, sí, espera. Tenla ahí, tranquilo, Andrew, tenla bien, analízala bien, no te dejes llevar por la emoción. Oigan, no, ya la analicé ya. oigan, eso es algo que ocurre, ¿saben? ¿Saben? Ese día ustedes, créanme que de tanto ustedes entrenamiento que han tenido, créanme que ustedes sienten la cuestión como pesada, de pronto ahora les ponen unas severas de preguntas aquí, pero ese día ustedes llegan y ustedes van a sentir ese examen livianito. Van a ver esas preguntas y mejor dicho, se van a sentir es monstruos. ¿A qué los invito yo? A guardar la calma, porque pueden tener cascaritas las preguntas. Ese día llévense un reloj de mano para que no les pase lo que les pasó el día ese que me dijeron y que no les dio tiempo para hacer inglés. Eso me dijeron algunos profes, a mí no me dio tiempo a hacer inglés y yo me fui a la de Dios ahí, de ti Marín, así me dijeron algunos. Entonces, digamos que ahí se perdieron muchos puntos se perdieron en un área, imagínense, un área completa. Son puntos que dejaron de sumar y la idea, muchachos, es que ustedes despunten en esas pruebas. Entonces, llévense ustedes ese día un reloj allí que puedan, reloj de mano, donde ustedes puedan allí elegir, digamos, el tiempo que ustedes pueden estar usando para cada área en particular. Listo. Me gustaría saber si Alicia ya tiene una respuesta en esta pregunta. No, nada, todavía no. Ok, listo. Esperemos un poco. ¿Qué dice O sea, Yaidet? sí, pero no, espere. Listo. ¿Qué dice Yaidet? Profe, todavía no. Estoy viendo bien la respuesta. ¿Y qué dice Yanelis? Todavía estoy dudosa. Ok, bien. Vamos a esperar unos minutos más. Son las 2:48, ya van 3 minutos. Algo que también ocurre es que hay preguntas que nos toman Profesor, mucho. una pregunta. Sí, adelante, Alicia. Cuando la rapidez es 0 es porque no tiene velocidad. Sí, cuando la rapidez es 0 es porque no hay velocidad, claro. Ok. La rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿sí? La rapidez es un, digamos, sí, es una magnitud, digamos que es la longitud del vector de velocidad. Entonces, si tenemos una rapidez de 0, vamos a tener un vector de longitud 0. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad es 0. Se puede decir eso. De pronto sea algún número que no ven o algo. Yo les coloqué esa línea allí. Esa línea se las marqué yo mismo prácticamente porque era muy borrosa en la imagen que yo tenía de las pruebas del año pasado. Entonces yo se las marqué nuevamente. Profesor, ya yo creo tener la respuesta. Listo, solo nos faltaría Yanelis y Alicia. Alicia, ¿ya pudiste Yo confirmar creo tu que tengo respuesta? una, pero yo no estoy segura. Bueno, dale, tenla ahí. ¿Y Yanelis? También tengo una. Listo, Yanelis, empecemos contigo. ¿Qué opción de respuesta elegirías? Yo creo que es la D. Mantiene su rapidez en 40 metros sobre segundo. En el enunciado dice, luego de 7 segundos el paracaidista, bueno, yo busqué en la gráfica Ujú, el 7 y yo me guié y yo me doy cuenta y yo creo que ahí él mantiene su velocidad en 40 metros sobre segundo. Aumenta su rapidez, no veo que la gráfica esté aumentando. ujú. La B dice que mantiene su rapidez en 0, como usted dijo, y es verdad. Si fuera 0, no hubiera ahí tampoco, por lo menos una gráfica así que estuviera manteniéndolo en una rapidez
y la C disminuye su rapidez. No veo que la gráfica vaya disminuyendo, ni bajando, ni nada de eso. Entonces yo creo que es la D. Ok, Yaneli, muy bien, muy bien. Los demás, ¿qué opciones eligieron? Andrew, ¿qué opción elegiste tú? Esa La misma. D. Y, Sí. Y Yaidet También escogí la D, profe. y Alicia. También. Muchachos, ¿cómo se vería esa gráfica si fuera correcta la opción B? ¿Cómo se vería si fuera correcta la opción B? Si fuera La la B, línea iría en el cero. Más Alicia. Estuviera Prácticamente estaría pegadito así O en el sea, cero. ¿qué Ajá, hago ¿verdad? yo, qué hago yo aquí para que la vea sea correcta? Digamos que queremos forzar lo correcto de esa pregunta. ¿Qué hacemos para cumplir esto? ¿Cómo debe ser una Ahí, gráfica aquí? ahí dice que se mantiene en su rapidez, o sea, que se mantiene constante, no ni aumenta ni baja. Entonces prácticamente iría de aquí de cero, profesores, estaría Ujú. sombreando desde la línea de tiempo. Ok, listo. Pero Sí, sí, ¿dónde yo marco? Yo hago una línea, pero ¿dónde la marco y cómo la marco? de cero Desde cero ahí pegadito hasta y el línea 7 recta. segundos. Listo, desde cero. Desde aquí. Sí, ¿Y qué ajá, hago no, después? así no, No, Ok, pegadito ahí hasta el 7. la línea de ah, tiempo. desde 7, desde aquí. o sea, No, se estaría sombreando el eje horizontal, exactamente. Así. ajá, Sí, pero pero desde el desde 0 cero. hasta el 7. Ok. Bien, muchachos, así se vería esa opción si la correcta fuera la B. Aquí de pronto se vería como un bajón abrupto de velocidad, así algo así bien, bien bestial, así, bien fuerte ocurriría allí. Exacto, así habría un bajón de velocidad muy fuerte, porque ustedes les preguntan es luego de 7 segundos. Ustedes nadie a ustedes no les están preguntando qué ocurre antes. Si aquí ocurrió, si esto fuera así, aquí ocurrió algo bien grave, ¿sí? Algo grave como que se le dañó el Una paracaídas bomba. o una bomba que aumentó o que disminuyó su rapidez a un punto en el que se estrelló, digamos que en un tiempo muy corto. Digamos que aquí la rapidez del paracaidista, al disminuir tan drásticamente, digamos que podemos suponer que se estrelló. Al caer al suelo, él va a bajar su velocidad a cero, ¿sí? Ya no se va a mover más si cae al suelo. Y digamos que esa rapidez se vería algo así, con un cambio muy súbito de rapidez y seguiría en cero. Así se vería si la opción correcta fuera la B. Entonces, bien, muchachos, bien. Los vi bien esta pregunta aquí. ¿Por qué tenían dudas en esta pregunta? Me gustaría saberlo. ¿Qué Yo no dudas? tenía duda. Yo no Listo. tenía duda. Ok, pero ¿qué dice Alicia, por ejemplo, que me decía, profe, tengo dudas acá? ¿Qué dudas tenías en esta pregunta, Alicia? No sé. ¿Mm? O sea, no es que tuviera dudas, sino que no sabía en sí cuál era la respuesta aún. O sea, no había cogido una respuesta cuando usted me preguntó. ¿Y Yaidet? ¿Yaidet? Profe, Ujú. es que estaba un poco confundida, ¿Por qué? porque, o sea, yo veía la gráfica, pero con lo que le preguntó Alicia al principio, que si está en cero, mantiene su velocidad o no tiene velocidad. Con eso fue que me confundí. Mm, ok, eso fue algo que ella preguntó. Ajá. No que yo le haya preguntado a ella, eso me lo preguntó ella y yo le respondí. Yo tenía la misma duda con eso. Entonces por eso no había respondido. ¿De qué pasaba si la velocidad era cero? Ajá. Bueno, ya lo saben, en esta situación se vería más o menos de esta forma. Está entrando alguien, pero no le veo el nombre. Vamos a salirnos un momento para ver el nombre del que está entrando. Ah, está entrando el profe Yorman. Vamos a darle paso ahí a él. Está entrando su director de grupo, muchachos.
Él no es mi director de grupo. Ah, bueno, el de todos los El de demás nosotros prácticamente. sí. El de De ustedes sí. nosotros, es el director de grupo de nosotros. Entonces, Listo, bien. Sigamos acá, muchachos. Nos faltan que ya 5 minutos. Menos de 4 Ajá. minutos. Vamos a ir ya cogiendo ya la asistencia los que estamos acá. De los que estamos aquí falta alguien. De los que estaban aquí. Bertel. Ah, no, mentira, 4. Son 4 personas nada más. Y Bertel que se salió ahorita. Solo Bertel. Bertel, él piensa, o sea, Bertel quizás está acostumbrado, no sé, a que ingresa y ya como para que lo ponga en la asistencia, no sé, de pronto pensará él que yo hago así. Yo siempre tomo al principio y al final.